y de un servidor y de otros en lumbrerabiblica.com y también Iglesia Bautista Lumbrera. Hágalo, pulse allí que usted lo vio, o like, o suscríbase. La razón es que pueden llegar a más personas cuando estén buscando temas específicos bíblicos y puedan tener la predicación del Evangelio directamente en sus casas o en sus carros mientras utilizamos la tecnología que Dios ha provisto. Estos versículos que hemos estado leyendo en el mes de septiembre, en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, leemos todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Amén. Podemos sentarnos. Señor, bendiga su palabra. Hay un ensayo o ensayos anónimos, ciertas citas que nos hablan acerca de la ceguera. Esta es una de ellas. Dice: la verdadera ceguera no es la falta de vista, sino la falta de compasión. Esto da un mensaje subliminal, que más de lo físico hay miles de millones que gracias a Dios disfrutamos de la visión, pero muchos tenemos la vista muy corta, pues no tenemos la compasión o no vemos lo que deberíamos de ver. Así que dejo esta parte y cito lo que el Señor dijo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla mucha comparación o analogías de la vida real con las verdades espirituales. De hecho, esa era una de las favoritas o de los temas o procesos o metodologías favoritas de Cristo, para que asegurarse de que todos entendiesen el mensaje que Él quería dar, y siempre tomaba visiones, ejemplos de la vida real, y eso se llama parábolas, que eran comparaciones de la vida real para traer una verdad espiritual, y así nosotros lo entendemos muy fácilmente. Pero en la Biblia nos habla mucho. Usted tiene el privilegio, que yo sepa no hay ninguno acá que sea totalmente ciego. Si hay, conozco que hay alguna hermana que tiene problemas ya de la visión, y bueno, pero mi referido en esta mañana es la parte espiritual. Todos nosotros usamos lente, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos visión más o menos allí buena, pero podemos valernos hasta ahora, gracias al Señor. Pero aquí nos dice en Primera de Juan: el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, es ciego. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces es una cosa para reflexionar, que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, más adelante Juan dice que el que aborrece a su hermano no es de Dios. Porque nosotros no podemos aborrecer a uno que tiene la misma naturaleza implantada de Cristo que tenemos nosotros y que ha sido salvado por gracia. El creyente, nosotros debemos ser caracterizados por amar a nuestros hermanos. De hecho, es una de las características del que ha nacido de nuevo. Ama a Dios porque Dios es amor. Entonces, el que aborrece a su hermano, pues está en tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que tengamos eso en cuenta, hermanos. Por supuesto que puedan haber desavenencias, desacuerdos, alguna situación de discusión, pero eso no hace que nosotros aborrezcamos a alguien. Lejos esté de nosotros tener esos sentimientos. Y reconozco, y he oído de personas que tienen tal aversión contra familiares, siendo creyentes, y eso es incongruente totalmente. Si usted tiene a alguien o a alguien cercano o lejano o familiar que usted siente casi como para decir aborrecimiento
porque yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero con eso yo no voy. Hermano o hermana, está dejando entredicho si usted es verdadero creyente o no. Porque si hay los desacuerdos, pero usted debe perdonar con una base, perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó? Sin mirar, dígame si Cristo pensara, yo voy a perdonar a Gilberto, pero wow, todo lo que Gilberto va a hacer. Bueno, ni siquiera pensaras entonces Jesús en salvarme. Porque el Señor tiene misericordia y Él ha puesto los pecados en la cruz del Calvario y se olvidó de ellos. Tampoco, hermanos, es buena práctica, por decirlo políticamente correcto, no es bueno, es del diablo, quiero decirles, cuando nosotros recordamos el pasado de alguna gente. Cuando el Señor ya lo ha perdonado, usted lo saca como una forma de retaliación o de venganza. No, pero mira lo que tú has hecho. Eso es del diablo. El diablo es el único que trae las cosas del pasado al presente. Usted póngalo delante del Señor y diga, Señor, te reprenda por lo que estás diciendo. Si el Señor me perdonó, ¿cómo vas tú a decir eso de mí? No le haga caso. Póngalo en las manos del Señor y usted sí perdone. El otro, en 2 de Pedro 1:9 nos dice, el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Usted puede buscar en Pedro la cantidad de cosas que él está diciendo al principio, que nosotros como creyentes debemos tener. Segunda de Pedro 1:9 nos habla de ese versículo por el contexto, nos habla de las cosas que pertenecen a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de la excelencia de aquel que nos llamó, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, porque hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina y hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Y hay una cantidad de cosas que él dice que el creyente debe tener. Si no lo tiene, ha olvidado la purificación de sus pecados y es ciego. Otra de las cosas en 2 de Pedro 1:5 dice, tengamos diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ese contexto dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Así que lleguemos, hermanos, anótelo y empiece a analizar conmigo, como yo lo estoy haciendo, que esas cosas deben abundar en nosotros. Si no, estamos medio ciegos. Bueno, ahí no dice medio ciego, dice ciego, ¿verdad? En 2 de Corintios, muy importante, y esta es la ceguera espiritual de la cual hemos venido todos los que somos creyentes, y de alguna manera el enemigo nos pone un poquito de esa ceguera de vez en cuando. Siempre estoy alertando de lo que yo he aprendido en la palabra, de que no somos inmunes. No somos inmunes a las cosas que antes practicábamos en el mundo. No somos como que no tenemos inmunidad parlamentaria. Yo soy creyente y no me puede pasar eso. No, lejos esté de nosotros decir eso, porque eso está rayando en la vanagloria, el orgullo, y el Señor dice que al orgulloso mira de lejos, pero atiende al humilde. Y el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero en el mundo, dice en 2 Corintios 4, 3 y 4, dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora mismo hay personas que están perdiéndose, están muriendo y pasando a la eternidad, esperando el juicio final y estando ahora en las tinieblas, en el lloro y en el crujir de dientes. Todavía no van al infierno. El infierno será cuando esté después del gran juicio final. Pero es triste, una vez que una persona pierde la oportunidad en esta salvación de ser alumbrados por Cristo y venir a la luz, pues ya no hay oportunidad de salvación. Y esto es solemne, hermanos, porque a veces nosotros lo tomamos por... sí, soy creyente, pero hay tantas verdades profundas e importantísimas, más importantes que nuestra propia vida,
Es el hecho de la luz que tenemos ahora, que podemos medio entender la palabra, y el Señor se ha encargado de que el Espíritu Santo nos alumbre. Usted y yo estamos gozando de escuchar la palabra muy cómodamente y de entenderla, porque el Señor nos ha iluminado, el Espíritu Santo nos ha sellado, somos sellados por la eternidad. Y el Señor ha prometido que el Espíritu Santo, cuando viniese, y ya vino, Él nos iba a informar de todas las cosas, iba a tomar de lo del Padre y de lo del Hijo y nos lo iba a decir a nosotros. El apóstol San Pablo dice en muchas cartas de que no apaguéis el Espíritu. Y hay momentos en que el creyente apaga el Espíritu. No lo apaga hasta que se extingue, eso es imposible. Pero lo apaga en cuanto a su efecto de mostrar la luz. Y hay hermanos, y eso nos puede pasar, que nos sintamos cauterizados cuando estamos acostumbrados. ¿Cómo decir? Tenemos la empalizada o la cerca que el Señor nos ha puesto y no debemos pasarlo. Dice en las Escrituras que no debemos traspasar los linderos antiguos. Claro que eso tiene un contexto en cuanto a la división de las tierras, cuando los hijos de Israel estaban dividiendo, que habían unos que pasaban y tumbaban la empalizada para coger un poquito más, ¿verdad? Entonces no traspaséis los linderos antiguos. Pues nosotros no debemos traspasar lo que Dios ha hecho ya. Entonces a veces tenemos la costumbre de pasar con un pequeño hábito o una pequeña situación y dice, ay, me sentí mal, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces pasamos, le pedimos perdón al Señor, pero volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y vamos tirando la empalizada más allá, hasta que, en palabras de Martín Lutero, con aquel buen discípulo que él tenía, que cayó gravemente en pecado y su ruina, su testimonio fue arruinado, y él en un sueño estaba tan angustiado que soñó con eso, y en el sueño él le reclamaba a Satanás por qué se había llevado a su discípulo, llevado en el sentido no para el infierno, sino le había arruinado su vida, su testimonio. Pues en el sueño, dice la escritura, la biografía de este gran hombre, es que el enemigo le decía, simplemente se acercó demasiado a mi terreno y lo tumbé. Y es triste que nosotros tenemos hoy las noticias de grandes hombres que uno diría, caramba, si estos les ha pasado esto, ¿qué de mí? Y no es motivo de sacar ni echar, hacer leña del árbol caído. Debemos orar por siervos de Dios que han caído, porque a nosotros nos puede pasar. En Gálatas nos dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas también, tú seas tentado. Así que tenemos que tener siempre la humildad, el temor que el Señor ha puesto en nuestros corazones del pecado, las prácticas que no son correctas. Y también, hermanos, una de las formas es la palabra. Hemos leído en la palabra, ¿verdad? La oración, la comunión permanente que tengamos con el Señor. Pero la iglesia, siempre lo digo y me lo oirán siempre, hermanos. Va el pastor otra vez con lo mismo. Hermano, es que tiene que ser. La iglesia es un diseño divino. Esto no es una invención de hombres. La iglesia es un diseño divino, un refugio, un corral que Dios ha hecho en el mundo para que las ovejas estemos como buscándonos unos a los otros con el mismo sentimiento, la misma situación de ser hechos hijos de Dios, de tener las mismas cosas comunes. Pedro nos dice que, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Nunca diga usted, no, a mí y al Pato Donald. Perdón, eso es una expresión, ¿verdad? No sé si ustedes lo han... O sea, a mí nada más me pasa esto. No, hermano, hay muchos que están pasando por situaciones similares o aún más graves. En estos días cantamos acá en los viernes, que usted se lo está perdiendo lamentablemente, pero bueno. Donde dice, cuando combatido por la adversidad veas ya perdida tu felicidad, cuenta las riquezas que el Señor te dio y de las tinieblas nacerá la luz. ¡Wow! Eso es una verdad tan grande. A veces venimos con corazones pesados y en estos días
Estamos compartiendo acá también el viernes cuál es la razón, cómo nos sentimos, qué hacemos, qué propósito tenemos nosotros en nuestros corazones cuando venimos acá, o cuál es el resultado. Hermanos, usted haga su mejor esfuerzo de venir. Damos gracias al Señor por aquellos que hacen su esfuerzo y oramos por aquellos que tienen impedimentos de trabajo para venir a reunirse. Eso es triste, pero si usted ora al Señor, usted va a tener la oportunidad de disfrutar de lo que el Señor ha provisto para usted. Es tiempo de refrigerio estar acá. Así que en cuanto al inconverso, Satanás ha cegado el Dios de este siglo. Mire que dice D con minúscula. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, y usted verá que entre la cristiandad o el protestantismo, y yo no diría que deben de estar dentro del protestantismo, algunas sectas que hablan de Dios, de Jehová y de salvación, de pecado. Algunos no, y niegan la eternidad, niegan el infierno y niegan la divinidad de Cristo. Todos atacan porque están inflamados por Satanás la gloria de Cristo. Cuando alguien les avise o le diga acerca de Cristo, lo minimice. ¿Cómo lo minimizan? A veces ponen hasta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la situación. El Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo, su propósito es alumbrar y dar testimonio del Señor. El mismo Padre, cuando Cristo estaba siendo bautizado, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, cuando usted vea que gente disminuye en la gloria de Cristo, algo anda mal. Algunos lo hacen encubiertamente. No, sí, Jesús es Dios. Pero Espíritu Santo, y Espíritu Santo para acá, Espíritu Santo para allá. Espíritu Santo es mi esclavo. Hay algunos que han dicho casi blasfemamente: yo no le acepto un no al Espíritu Santo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eres una criatura, eres un polvo que Dios ha tenido misericordia, si es que eres salvo. Pero por esa expresión no parece que estuvieras cegado por el mismo Satanás. Pero otros van más allá. Otros están cegados de tal manera que quieren quitar la gloria de Cristo, que es Dios. Dicen que Jesús no es Dios, pero sí te dicen que es un Dios pero menor, o que ha sido creado. O es un Dios que no creó todas las cosas. En el estudio de Colosenses 1 y 14, 16, que estamos ahorita viendo la semana pasada, hablábamos de que, yo creo que yo cité, porque tengo la Biblia, una falsa Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. En esa falsa Biblia no hay ninguna versión de las sociedades bíblicas mundiales que la acepte como tal, porque tiene tergiversaciones pero tremendas. Y una de las cosas que decía: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ellos ponen todas las cosas y entre paréntesis, añadiendo a la Biblia, que ni siquiera está en el original, remotamente dice las otras cosas. Como dando a entender que Jesús hizo cosas, pero no todas, porque Él no es Dios. Entonces nada más tenga cuidado, hermanos. Yo hablaba con un hermano que está viniendo por acá, y lo hemos dicho otras veces, que nosotros debemos buscar una iglesia que no solamente esté cerca de nuestra casa, pero que esté cerca de la Biblia. Porque ¿qué provecho tiene usted de estar en una iglesia que está, bueno, usted cierra la puerta, pum, y se oye en la iglesia porque está al ladito? Y no es una iglesia bíblica. Ah, pero ellos hablan de Dios. Ellos practican la doctrina bíblica. Hermanos, la salvación es lo primero, importante. No, con tal de que prediquen a la Biblia, sí, pero ¿cómo la predican? La doctrina también es importante. Mire, los fariseos, saduceos y el pueblo religioso, cuando Cristo vino, no había más gente religiosa que ellos. Es más, usted todavía los ve. Cuando viajamos, tuvimos la oportunidad de ir a Israel, y aquí se ven también. Pero en el avión iban personas que usted veía de reojo que un movimiento. Y es que estaban orando. Habían ciertos judíos ortodoxos que ellos oran como si estuvieran en el muro de los lamentos, como que lamentándose y orando de esta manera. Son sumamente religiosos, tienen las filacterías, que tienen pedacitos de escrituras allí. O sea, ¿cuál ellos no hay?
Si fuera por religión que uno se salvara, ellos fueron los primeros. Pero la religión de nada sirve. Es relación lo que nosotros queremos con Cristo Jesús. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, de la cantidad de tinieblas que hay afuera, aún entre el llamado pueblo del Señor. Porque Satanás está queriendo que la gente no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y quiero decir algo también, cuando se va en contra del poder de Dios en la salvación por medio de Cristo, también es un falso evangelio y es tinieblas. Me explico. Cuando se dice que tú debes tener cuidado porque puedes caer de la gracia, usando las palabras que están en Gálatas, por ejemplo, no era el sentido de caer de la gracia, de perder la salvación. Pero cuando hay personas que hablan de perder la salvación, o que han sido enseñados, o maestros que están enseñando eso, ellos implícitamente están diciendo que la salvación es por obras, que tú tienes que hacer algo para conservarla, para mantenerla. ¿Por qué? Porque cuando caes en pecado, y vaya usted a saber si usted nunca ha caído en pecado, cuando usted deja la santidad, y dígame usted si usted es santo en el sentido de impecabilidad. Entonces, cuando ocurre eso, entonces estamos en gran peligro del infierno. Ya estamos sintiendo la quemadita del infierno porque la perdimos. Eso es decir, que si Cristo te salvó, pero luego tú la tienes que mantener por tus propias obras, entonces ¿quién salva? ¿Cristo o tú? Pero eso también es una forma de tinieblas, porque pone en estrés, en temor a muchos queridos hermanos por pensar que han pecado y que ya perdieron la salvación. Hermanos, Cristo es poderoso y dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, número uno, y luego que Él logró para nosotros una eterna salvación, y también dice que Cristo ha logrado para nosotros una salvación eterna y que Él intercede por nosotros en este mismo momento. Y Él dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la seguridad eterna que tenemos en Cristo. Y Él dijo, muchas veces ocurre esto, que aún como creyentes, pero esto dirigido a los hombres, más que todo a Israel, cuando Juan estaba hablando de lo que Cristo dice que aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy en día la gente ama más las tinieblas, ama en hacer las cosas en secreto. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tengamos cuidado de pensar o de saber o de tener algo que nosotros pensamos que puede ser reprendido en algún momento, porque entonces estamos haciendo algo en oscuridad y estamos siendo como cubiertos con una tiniebla. Aunque tenemos a Cristo como es la luz, podemos estar en tinieblas. Cuidado con eso, hermanos. Vamos a leer en San Juan capítulo 9, por favor. San Juan capítulo 9, desde el versículo 1. Vamos a leerlo todo, dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él?
Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues? ¿Ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él, él hablará por sí mismo. Pero esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, esto sería como la segunda o tercera vez, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué testimonio? No era un teólogo, no sabían qué iba a decir. Simplemente lo que antes era ciego, ahora veo. Perdido anduve yo, mas Cristo me encontró. Le volvieron a decir, versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Yo noto algo así de sarcasmo ahí, ¿verdad? Sí. O sea, de verdad ustedes como que quieren saber, yo creo que ustedes quieren ser discípulos. Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Que nosotros sepamos, jamás Moisés ha abierto los ojos de alguien. Nunca se dice que él hizo ese milagro. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Versículo 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació, incluyendo a Moisés. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. El Señor bendiga su palabra. La palabra es demasiado explicativa, es un gozo leerla, uno se mete en la historia, ¿cierto? Cristo venía saliendo muy posiblemente del lugar de las ofrendas en el templo, por lo que vemos en el capítulo 8, donde Él le dijo a los fariseos que si ustedes no creen que yo soy, o sea, van a morir en sus pecados. Yo soy era el famoso tetragramatón, que en griego era lo mismo que dijo en Éxodo Jehová cuando se le presentó a Moisés. ¿Quién? Y Moisés decía, ¿quién le voy a decir a los hijos de Israel que me envió? Yo soy. Esa misma expresión es la que Jesús usa en cada uno de los evangelios y aquí lo usa. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces ellos quisieron apedrear al Señor porque el Señor dijo que antes que Abraham fuese yo soy. Entonces, versículo 59 del capítulo 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por él, medio de ellos, se fue. Pero entonces vemos aquí
cuando Jesús habla en el capítulo 8, el versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, es llamativo que inmediatamente al salir de esa reunión con esos religiosos, tuvo una acción, una historia, una realidad con alguien que estaba realmente ciego, porque el Señor lo podía hacer en la realidad físicamente, ¿cuánto más en lo espiritual? Similar a cuando le bajaron aquellos, ¿verdad?, por el techo, y el Señor le dijo, al revés la cosa, habló lo espiritual primero, oh, tus pecados te son perdonados, y aquellos dijeron, wow, ¿qué dice? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero lo dijeron en sus corazones, ellos no lo hablaron. Cristo, demostrando que es Dios, le dijo, ¿qué caviláis vosotros en vuestros corazones? Pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fue al revés la cosa. Aquí estaban indagando de su palabrerío espiritual, pero Cristo lo demostró físicamente. Así que aquí ellos ahora veían algo físicamente y ahora querían o tenían la ignorancia de no saber que ellos estaban ciegos espiritualmente. Pero vamos a dejar por un momento el ciego, que es el protagonista, por supuesto, de esta historia, para concentrarnos en algo que nos apela a nosotros. En primer lugar, los discípulos estaban allí con el Señor. Y a mí me llama poderosamente la atención la cantidad de ciegos que hay entre el pueblo del Señor, y nosotros somos uno de ellos. Pues los discípulos se atreven a decirle, Rabí, usted esperaría, Rabí, este cieguito, Señor, dale la vista. No importa de dónde venga ni dónde sea, Señor, sánale. No, Señor, ¿quién pecó? ¿Este a sus padres? ¿Qué le importa de dónde viene? ¿Qué le importa si él pecó, si no pecó, si la razón de su enfermedad? Ellos tenían ante sí el Maestro poderoso que ellos habían visto, que había revelado que era el poderoso Dios, y todavía estaban poniendo trabas. Su corazón no estaba alineado aún al amor que Cristo había demostrado a todos los que andaban por allí. Y esto es una lección para nosotros, hermanos. El Señor no está interesado en quién eres tú o cómo eres tú. Él te salvó. Ahora eres parte de su familia. Él nos reparó en tu actitud, aunque sí, Él nos disciplina si somos hijos, si estamos mostrando egoísmo, vanagloria, falta de humildad, falta de compromiso. Todas estas cosas el Señor nos las va a enderezar, ¿sí? Empezando por el que habla. Pero el Señor no le importa, es tanto, no le importó que Él te salvó a pesar de ti mismo, a pesar de nosotros mismos. Esto es lo maravilloso. Pero ellos preguntan en el versículo 2, Rabí, ¿quién pecó esto a sus padres para que haya nacido ciego? O sea, es una pregunta necia, ¿verdad? Y curiosa. ¿Qué le iba a ellos a traer beneficio esta calamidad? Es como alguien dice, tratando de tomar una analogía, que se han visto videos, hay situaciones de peligro en que las personas están ya muriéndose o están en algo y una persona está filmando. O sea, deja ese celular y anda a ayudar, ¿no? Y se ven, no, lo siento, yo estoy filmando, muérete para yo filmarte. Casi como se dijera. Entonces el Señor... ellos estaban preguntando que si era castigado por algún pecado especial de su padre. Había una matriz de interpretación de los judíos, que lo vemos también en el versículo 34. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es como decir, cuando dice naciste del todo en pecado, es que eres pecador y tienes esto porque tus padres pecaron o algo hiciste. Inclusive en el vientre hiciste algo. Sí, hermanos, saben que los judíos tenían una interpretación basado en lo que dice allá Génesis 25, con el caso de Rebeca, cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre. Cuando uno nació, dice que Jacob salió agarrado del piececito de Esaú también. Entonces Dios dijo allí que ellos iban a tener esa división, y hoy en día la vemos, de naciones, ¿verdad? De los árabes y los israelitas, que son los descendientes de Esaú y de Jacob respectivamente. Pero ellos interpretaban que por haber peleado en el vientre es que les vino toda esa calamidad. Entonces la matriz es que si alguien pecó,
Ellos no creían en la reencarnación, gloria a Dios, porque eso no existe. Pero ellos en eso eran sanos. Pero es decir, que si algo te pasaba a ti, indudablemente era porque tú habías cometido algo o tu padre. Ahora, eso es verdad en muchos aspectos. Por ejemplo, qué sé yo, si por algún pecado de genética o algunos contraen una enfermedad y lo pasan a su familia, eso es un pecado, algo que ocurrió, eso también es, o de casos de madres que han fumado mucho y siguen bebiendo, o tienen una mala vida y el hijo sale con problemas, eso es causa del pecado y digamos el descuido de la madre. Son esos casos que existen. Pero el Señor ya había dicho que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, en Ezequiel 18, ¿verdad? Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. Así que ellos también tenían esta interpretación, los discípulos, ¿verdad? Que quién fue el que pecó, pero no hay que olvidar que el Señor ha puesto responsabilidad en cada una de las personas. Y otra cosa, ellos decían, tú eres pecador y nos enseñas a nosotros. O sea, que ellos no eran pecadores. O sea, que me ibas a contaminar. Tú me vas a enseñar a mí que eres pecador. ¿Y tú quién eres? Y por eso es que el apóstol Pablo es tan enfático en decir en Romanos capítulo 2, versículo 5 por ahí, dice que por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién eres tú, oh hombre, que juzgas a los demás? Refiriéndose a los judíos que tenían un lugar de pedestal diciendo yo soy mejor que todos los demás. Pero no se vaya muy lejos, muchas veces nosotros pensamos eso también. Entonces, hay esa ceguera de los discípulos, ¿verdad? Esa ceguera que también nos puede agarrar a nosotros. No ver también, el número uno, que el punto es no ver las cosas como Jesús la ve. Porque el Señor Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, versículo 3, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, nosotros vemos a los demás con el ojo que el Señor lo ve. El Señor dice que veía las multitudes. Otro decía hace poco de hambrientos, muertos de hambre que vienen acá. ¿Se acuerdan cuando fueron al monte? Que el Señor los recostó y los alimentó. Ellos decían esa cantidad de hambrientos que vienen acá. El Señor los veía como ovejas sin pastor, como gente hambrienta que había que alimentar. Por eso les digo, denle ustedes de comer. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y usted sabe el resto de la historia. Pero nosotros somos embajadores, hermanos. Dice 2 Corintios 5 y 20, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y hemos cantado que nosotros somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y nunca hemos de predicar el evangelio en un estado de pedestal, sino un estado más bien del mismo nivel al otro, diciendo, yo estaba con hambre también y encontré a uno que te estoy señalando dónde está. No, yo con este ni me junto, ya yo soy salva, ya tú. Eso no habla de un amor de una persona que ha sido convertido. Así que ver a los ciegos como Jesús lo ve es lo primero. Dios, nuestro Salvador, 1 Timoteo 2, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Así que eso es, oramos por salvación, estamos dispuestos a servir o a ser servidos. Hay unos que vienen como que vienen de la cuna real, que quieren que todos les sirvan, que les sirvan a ellos. Aquí me siento, sírvame. Párate y ve si puedes servir tú también. O sea, que tu característica sea que te conozcan como servidor de los demás. Lo otro es que ellos estaban juzgando al pobre ciego por algo que supuestamente él había hecho. Jesús le aclaró que no, pero ellos estaban entonces poniéndose como los fariseos por encima. O sea que no se estaban probando, ellos estaban juzgando a los otros sin verse a ellos mismos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice, por tanto, pruébese a sí mismo cada uno de vosotros. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque hay la posibilidad de que como creyentes nos empecemos a juzgar a los demás y no nos veamos a nosotros mismos. Ahora el Señor dice,
No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, todo tiene un propósito. Así que Dios obra de manera misteriosa. Jesús no achaca la enfermedad a un pecado específico. Con sus palabras Jesús no niega que el ciego era pecador tampoco. Ni que las enfermedades sean fruto del primer pecado. El Señor no lo está negando, sino que esta enfermedad no se debe a un pecado específico de la persona. En este caso, la razón especial en este caso es muy distinta, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, 100%, hermanos, lo que ocurre glorifica a Dios. Es más, lo que estos fariseos quisieron hacer para ridiculizar al Señor, haciéndole preguntas que ellos mismos no sabían, pues ellos quedaron en evidencia en su ignorancia y en su pecado. Pero nos recordamos cuando murió Lázaro, que estaban muy tristes y decía: Señor, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. El Señor dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para que las obras de Dios sean vistas, y para que estas obras, no lo dice el Señor, pero estas obras que yo voy a hacer demuestren mi procedencia divina. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que Dios obra de maneras misteriosas, hermanos. Estas negras nubes son de sus bendiciones llenas y traerán la salvación. Así que anímese, hermano. No anímese porque el pastor dice anímese. Anímese porque la palabra de Dios es fiel y Jesús está a nuestro lado. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Punto 5, dice el Señor en el 4. Me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor le quedaban, alrededor de menos de 3 años para hacer todas las obras que el Padre le había mandado que hiciese. Después de su recesión, no iba a estar en esa dispensación más en la tierra. El que no le aprovechaba en ese momento, pues ya pasó de largo. Hoy está pasando Jesús de Nazaret en un sentido espiritual por esta congregación. Si algo no tiene a Cristo, pues aproveche de agarrar la salvación, estar seguro de que tiene a Cristo y que está actuando y que su vida está consona con lo que Dios ha dicho acerca del Hijo de Dios. Si no, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Pero también para nosotros, hermanos, estos domingos no podemos esperar que nada más sea lo que habla el pastor en el domingo para yo alimentarme. Tiene que ser diario. Y cuando yo veo que usted se está alimentando, como yo procuro hacerlo, otra es la situación, otra es la salud espiritual de la iglesia. Pero pronto el Señor terminaría su ministerio público antes de ser crucificado. Y todo ese pequeño tiempo que le quedaba lo quería invertir cada detalle en el Señor. Aún sus descansos eran para la gloria de Dios. Tenemos que descansar, hermanos, para que recobremos fuerzas, porque el descanso lo hizo Dios para que nosotros tengamos fuerzas para seguir adelante. Pero lo que quiero decir es que es una solemne advertencia para nosotros como cristianos, que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. El apóstol le dice a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 4, él dice en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En 2 Corintios 5 se nos dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. ¿No te ha pasado que hay muchas cosas que la palabra de Dios te impacta y dice, caramba, sí, y cuando ya sales de esa puerta, se te olvidó? Hermanos, tenemos que grabar en nuestros corazones que hemos visto al Señor. Repito, no es lo que el pastor dice, es lo que la palabra dice. Que seamos impactados por la palabra y que transformemos nuestras vidas a ser creyentes en Cristo, que traigamos gloria a su nombre. Y no vamos a decir que somos ignorantes, porque
El Señor nos ha dado palabra y nos enseña a nosotros al abrir la palabra, al venir los viernes, a leer la palabra individualmente, al orar o una conversación con un hermano o en la oración o al venir aquí los domingos. El Señor te está enseñando, te está mostrando. No hay excusa para decir, yo no lo sabía. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que nosotros somos como luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Tú eres un luminar. Pero si tú estás apagado, te dicen, en vez de un cristiano evangélico bautista, te dicen bautriste. Pues hermanos, no. Usted tiene el gozo del Señor y usted sonríe, ¿verdad? Ciegos e ignorar sus métodos. Cuando el Señor dijo o hizo aquel lodo en la tierra, es un medio despreciable, hasta guácala, dirán algunos. El Señor tomó, escupió en la tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Porque el Señor usa medios despreciables, usa herramientas, usa cosas rudimentarias como usándonos a nosotros, vasos de barros ordinarios, pero que Él ha puesto un tesoro tremendo. Y el apóstol y mi hermano leyó hoy también, no por casualidad, que nosotros debemos ser limpios para la gloria de Dios, para que el Señor nos utilice, porque todos somos vasos de barro. Nosotros podemos estar ciegos en ver los métodos que el Señor utiliza. Algunos comentaristas dicen que aquel hombre, como había nacido ciego, no tenía ni siquiera el músculo ocular. El glóbulo del ojo, exacto, gracias Pedro. No lo tenía. Y Cristo, en un acto creador, usó la tierra, usó su saliva y el poder. Y no fue la tierra, no fue la saliva. Es más, no fue el estanque de Siloé donde Él le mandó que se lavase. El poder de la palabra de Cristo. Así que hermanos, no importa lo que usted esté pasando, el poder de Cristo está sobre todas las cosas. Y Él mantiene todas las cosas con las palabras de su poder, aún nuestras propias vidas. Así que yo no creo que haya razón por estar agobiado. Puede que lleguen preocupaciones, pues pongámosla encima de Cristo. Él tiene poder. Pero a veces somos ciegos en ignorar sus métodos. No, yo no creo que Cristo actúe por esa forma. No, que me pasó esto. Ay, que me pasó esto. El Señor tiene un propósito. Todo cuanto Dios permita, obra para bien. Y deseo solamente responderle amén. Así que tengamos cuidado con también el número 6, ser ciegos en cuanto a los métodos que el Señor usó. 1 Corintios dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Así que también dice que lo necio de este mundo utilizó Cristo para llevar las glorias de Él. Así que hermanos, no da tiempo para desarrollarlo todo, pero quisiera ya finalizar que tengamos el cuidado y de ser ciegos en ver como Jesús ve al mundo. 2, seamos ciegos en no juzgarnos a nosotros mismos, ver el pecado de los demás y no ver el de nosotros. Cuidado con esa ceguera, es muy común. 3, ciegos al juzgar a los demás. Recuerden la norma de los 4 dedos, ¿verdad? O los 5. Yo señalo para allá y tengo este para acá y esto para acá también. O sea, nos está enseñando a mí primero. 4, ver o ser ciegos en el propósito de Dios en todo lo que nos ocurre. 5, ciegos en ver que nuestro tiempo es limitado. Trabajemos mientras sea de día, mientras tengamos la fuerza que el Señor nos da para trabajar. Y por último, cuidado con ser ciegos en ignorar sus métodos. Cualquiera que sea, son métodos que Dios utiliza para su gloria primeramente y para el beneficio de sus hijos. Amén.